Muy buenos días a todos los que nos están acompañando en este día tan bonito del 2021. Estamos comenzando un año con todas las energías y este es el primer webinar de termografía que estamos realizando durante este año. Así que, bueno, les agradezco. Tenemos una audiencia bastante grande. Yo sé que ahorita se van a ir conectando más personas. Espero que este sea un webinar muy provechoso para todos los que nos están acompañando. Vamos a conversar de esta tecnología tan asombrosa que sigue fascinando a las personas a cargo del mantenimiento de las empresas día a día. Tiene más de 15 años de existir. Durante todos estos 15 años, Flux se ha venido desarrollando cada vez mejor y ha logrado tener instrumentos cada vez más robustos, cada vez con mejores prestaciones y sobre todo con mejores precios. Les agradezco de antemano si me pueden escribir en el chat que se puede ver la presentación, que el audio llega bien para que vayamos comenzando. Excelente, muchas gracias, Diego. Muy bien. Bueno, presentarme. Mi nombre es Paul Ávila, yo soy ingeniero eléctrico y tengo alrededor de 3 años de estar a cargo de la marca Fluke y Improve para el patrón. Nosotros en El Patrón representamos esta marca desde hace más de 20 años. La representamos tanto en Costa Rica como en Nicaragua, Panamá. Y tenemos un distribuidor también en Honduras que se llama Comercel. Para el lado de Fluke, para Improve, sí lo representamos en todo Centroamérica. Entonces, como máster en la región. Entonces, cualquier duda, soporte, sí, es bueno ser enfático, que nosotros damos mucho soporte, eso es de parte de nuestros puntos de diferenciación. Tenemos este cargo, un ingeniero a cargo de las marcas que está siempre atento a cualquier solicitud de un cliente para soporte. Para los clientes del patrón. Algunas veces si compran un equipo afuera y nos piden el soporte, pero no podemos ayudarle porque el equipo no fue comprado directamente por nosotros. Pero bueno, sabiendo esto, yo sé que en este webinar nos va a estar visitando personas de otros países. Nos ha pasado ya que vienen personas de México, Colombia, etcétera. Entonces, si tienen alguna consulta, de igual manera me la pueden hacer llegar con todo gusto. En determinado caso, yo los pondría en contacto con su distribuidor local para que les pueda ayudar. Muy bien. Okay. Bueno, como les comentaba, vamos a hablar sobre termografía. Es una herramienta muy útil. Aquí, bueno, vamos a hablar como una herramienta para el mantenimiento predictivo. Perdón, aquí tengo unos equipitos, unas cámaras termográficas. Un termómetro, ahorita vamos a entender la diferencia entre el termómetro y la cámara termográfica. Vea que son equipos diferentes. La cámara es mucho más grande, es un equipo más robusto, que tiene más funciones, que por lo general las nuevas cámaras vienen con pantalla táctil dependiendo de la característica o de la gama de la cámara. Van a tener láser. Las cámaras de Fluke, este no es solamente un láser, sino que mide distancia y hace un enfoque automático. Pueden grabar video, algunas de ellas tienen una luz para lugares oscuros. Vamos a darnos cuenta de que esa luz le sirve al usuario para hacer sus mediciones, para poder ver, pero la cámara no lo necesita, porque ahorita vamos a ver cómo funciona una cámara termográfica. Y bueno, vamos a conocer mucho sobre las aplicaciones donde se utilizan unas cámaras termográficas, sobre todo en la industria. Este tipo de cámaras son muy robustas, inclusive esta que tenemos aquí. Vamos a ver si se puede leer. Dice 3M Drop. Este es un termómetro muy común de Fluke, el 62 Max Plus. Soporta caídas de 3 metros sin que le pase nada. Entonces es interesantísimo. Pueden usarlo en la industria, que se les caiga y nunca le va a pasar nada. Muy bien. Vamos a entrar en la parte teórica. El principio, yo diría, de esta presentación es de lo más importante. Entonces, agradezco que
si durante el webinar tienen alguna consulta o algún comentario en el cual quieran aportar a los demás compañeros de la audiencia, pueden escribirlo en el chat. Recuerden, la idea no es que sea solamente un monólogo de mi parte, sino que colaboremos todos como un grupo, como una familia, que todos están interesados en un tema en común. Y los comentarios de todos aquí son muy valiosos. Muy bien. Perfecto. Antes de comenzar con la parte de termografía, es muy importante definir qué es el mantenimiento predictivo. Y esto es principalmente porque esta tecnología se relaciona de manera directa con el mantenimiento predictivo. Esta tecnología, al decir que usted tiene una cámara termográfica, está diciendo que yo estoy comprometido a realizar un mantenimiento predictivo. Si antes no lo tenía, ya lo estoy comenzando a implementar. Ya tengo un instrumento que me permite comenzar mi programa de mantenimiento predictivo. Entonces, escuchamos predictivo, predictivo. ¿Qué es mantenimiento predictivo? Muy bien. El mantenimiento predictivo, así en pocas palabras, es la técnica, y como lo dice su nombre, que le permite pronosticar la posibilidad de una falla futuro. O sea, vamos a ver en el futuro, vamos a adivinar prácticamente, se podría decir, pero más que adivinar, la palabra clave es pronosticar, porque adivinar es sin sentido alguno, simplemente vamos a ir a ver, a hacer una apuesta, pero en pronosticar estamos haciendo una apuesta con todo el sentido porque sabemos que va a pasar en un futuro, que un componente se pueda llegar a una falla o se pueda llegar a dañar. Es la técnica para pronosticar esa falla. Entonces, ¿cómo podemos llegar a pronosticar que un equipo va a fallar? Podemos reemplazar ese componente o esa máquina con base en un plan justo antes de que falle. Y por supuesto, ¿qué es lo que permite el mantenimiento predictivo? Que el tiempo muerto del equipo se minimice y que se maximice el tiempo de componentes el tiempo de vida de los componentes. Entonces, vamos a hacer que duren más. ¿Qué quiere decir con esto? Podemos hacer una comparativa muy rápida con el mantenimiento correctivo. En el mantenimiento correctivo, por lo general, no se lleva un registro ni de cambio por tiempo, ni de cambio por el estado de las máquinas. En el mantenimiento correctivo, vamos a hacer un cambio cuando sabemos que ya se dañó. Posiblemente es muy tarde, posiblemente afectó a otros componentes, posiblemente afectó a otras máquinas, provocó sobrecalentamientos, posiblemente provocó pérdidas, etcétera. Entonces el mantenimiento correctivo, a pesar de que siempre tiene que estar, porque puede pasar un imprevisto y tenemos que corregir en el momento que pasa, no es la mejor técnica de mantenimiento porque no nos dicen mucho. Simplemente vaya, corra y arréglelo. Después tenemos el mantenimiento preventivo. Y sí, el mantenimiento preventivo se utiliza todavía muchísimo, muchísimo. Yo hago visitas prácticamente a diario, hago reuniones web también a diario y me he dado cuenta de que el mantenimiento preventivo es algo que se hace todo el tiempo. Las plantas, inclusive todavía me he dado cuenta de que hay algunas compañías que trabajan solo con correctivo, están apagando incendios todo el día. Pero más preocupante cuando hacen mantenimiento preventivo, por ejemplo, que tienen 100 o 500 motores y que les dice su programa de mantenimiento preventivo, les dice una vez al año vaya y cambie todos los rodamientos de los motores, todos. Ok, entonces lo hacemos un año, lo hacemos el año que sigue. ¿Y qué pasa? Puede ser que algunos de estos rodamientos todavía tuvieran muchísimo tiempo de vida útil, pero el mantenimiento preventivo nos decía, cámbielos. Entonces, ¿qué es lo que está sintiendo la empresa? Que estamos perdiendo dinero.
Y ahí es donde la palabra mantenimiento predictivo es clave, porque en el predictivo, al poder pronosticar la posibilidad de una falla futuro, nosotros tenemos que tener claro el estado de los componentes. Con este tipo de mantenimiento vamos a conocer el estado de los componentes, cómo están actualmente, qué falla tiene, qué medidas se puede aplicar sobre ese tipo de medición para poder pronosticar la falla. Una termografía, por ejemplo, puede ver vibraciones en cojinetes, puede hacerse una medida de resistencia de aislamiento en motores, análisis de calidad eléctrica y temperatura de las conexiones, etcétera. Hay muchos otros tipos de mediciones que se pueden hacer, pero la clave del mantenimiento predictivo, o sea, la forma en como nosotros podríamos llegar a predecir una falla, consiste en llevar una tendencia. ¿Por qué? Si yo voy a hacer, por ejemplo, una termografía hoy y me doy cuenta de que la temperatura de la carcasa de motor es homogénea, una temperatura baja, no tenemos puntos diferentes, todo se ve bien, normal, a una misma temperatura, ni muy frío ni muy caliente, está actuando bien, pues perfecto. Vamos una semana después, hacemos la misma medición sobre el motor y todo sigue estando bien. Vamos otra semana después y nos damos cuenta de que como que se empieza a crear un punto de calor en una parte determinada de la carcasa, pero ese punto no es suficientemente grande ni todavía está provocando un cambio de temperatura tan intenso. Entonces volvemos una semana después y volvemos a monitorear esa carcasa y volvemos a ver que ese punto se volvió más intenso, la temperatura está aumentando. Ahora sí, ¿creen ustedes que de manera muy sencilla el técnico o el ingeniero que está haciendo esa medición podría darse cuenta de que está pasando algo? Yo creo que sí. Es muy fácil porque estamos viendo fotos y estamos comparando fotos. Si en una primera foto no vimos nada, en una segunda no vimos nada, pero la tercera ya nos mostró algo, la cuarta ya nos mostró algo, tenemos que hacer algo sobre ese componente, sobre esa máquina. Por ejemplo, medir la resistencia del aislamiento, hacer un mantenimiento sobre ese motor, hacer una limpieza, etcétera. Habría que hacer algo. La termografía no les va a llegar a decir qué es lo que hay interno que se está calentando, pero les dice, les va a levantar una sospecha de que por ahí puede haber un problema y sobre eso tenemos que actuar. El estado del motor está cambiando, no es el mismo que teníamos en un principio. Aquí tengo don Félix. Don Félix, le agradecería si me puede pasar estas consultas por correo, porque, bueno, son sobre el uso de la cámara termográfica y en el webinar de hoy no vamos a entrar tanto en el uso, sino vamos a hablar de la termografía como tal. Yo sí les comento, estoy pensando en hacer un webinar sobre uso de cámaras termográficas. Muy posiblemente lo vaya a dar en los próximos días, uno sobre el uso, función a función, cómo se usa el software, cómo se usa el equipo, etcétera. Todo eso lo voy a estar dando muy pronto. Es algo que yo hago, lo hago a diario, porque normalmente por la compra de una cámara termográfica nosotros damos la capacitación de manera gratuita. Entonces, es algo muy común. Muy bien. Muy bien, se abre el telón. Muy bien. Se abre el telón y ahora sí. ¿Qué es la termografía? Esto, señores y señoras y señoritas, es esto que tenemos aquí es de las diapositivas más importantes, de las diapositivas que más le tenemos que prestar atención, porque esto se tiene que quedar grabado en nuestras mentes. Esto prácticamente debería de ir en una etiqueta pegada a la cámara termográfica. No lo deberíamos de olvidar. Muy bien. ¿Qué es entonces la termografía? Y ahí es donde las personas dicen es una fotografía de calor, es una foto de una temperatura, etcétera. No, es mucho más sencillo que eso. La termografía es, bueno, podemos relacionarlo de esta manera. Si a la fotografía se le conoce a una imagen visual, a una imagen compuesta por temperatura se le conoce como una termografía, así de manera muy rápida.
Pero hablando sobre la tecnología que crea las termografías, podemos decir que esta tecnología permite visualizar, y aquí esto lo que está en rojo es clave, esto es importantísimo, visualizar patrones de temperaturas superficiales, patrones de temperaturas superficiales a distancia y sin contacto, obviamente, sin contacto, porque estamos utilizando una tecnología que, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, lo que hace es que recibe radiación electromagnética infrarroja de los cuerpos, usando cámaras electrónicas especiales. Entonces, ahora hagamos uso de esta definición haciendo un análisis rápido en estas imágenes que tenemos aquí. Visualizar patrones de temperaturas superficiales. Vemos la primera imagen, tenemos un grupo de personas. Entonces vamos a utilizar la tecnología que permite, ok, vamos a hacer un análisis termográfico sobre esta imagen. Tenemos un grupo de personas. Todas estas personas tienen en su rostro piel, ok. Entonces podemos comparar piel contra piel. La piel de todas estas personas, los rostros de estas personas, yo los veo muy similares, a una temperatura similar, se ven casi que al mismo color. ¿Qué tiene? Este tiene algo diferente aquí en los ojos, posiblemente eso no sea piel, posiblemente esté utilizando algo, ¿verdad? Unos anteojos. Este se ve igual, este parece que no tiene pelo, pero todos se ven muy similares. Este es mi primer análisis. ¿Qué acabo de analizar yo aquí? Simplemente lo que hice fue ver el patrón completo. Vean que yo tengo aquí un montón de todo lo que cabe en mi cuadro. Y en mi cuadro yo tengo un patrón de temperaturas, o sea, tengo un montón de temperaturas, pero yo lo que debo de analizar son las que tienen características similares. ¿Por qué? Porque la siguiente que podría analizar son los cuerpos, pero los cuerpos también ellos tienen diferentes materiales. Puede que algunos tengan un abrigo, puede que otros no estén utilizando abrigo, entonces por eso se ven más o menos fríos. Ahorita vamos a ver por qué es que el cuerpo se ve más frío que, por ejemplo, que el rostro. ¿Por qué digo frío? Porque en este caso estamos asumiendo que el amarillo es lo más caliente, pero podría ser también que el amarillo sea lo más frío. Habría que ver la paleta de colores para identificarlo. Pero es muy fácil darnos cuenta de que todos tienen una temperatura similar en el rostro y que los cuerpos varían. ¿Por qué yo no veo a través de los cuerpos de ellos? ¿Por qué yo no veo la temperatura en el pecho de esta persona, por ejemplo? Porque si yo viera la temperatura en el pecho, debería estar a una temperatura similar al rostro, pero vean que no. Aquí se ve diferente. Y es por esto. Estamos viendo el patrón de nuevo de temperaturas superficiales. Las cámaras termográficas, y esto es lo que tiene que quedar grabado, no ven a través de nada. Eso sí, de una vez les adelanto. No ven a través de nada, exceptuando algunos materiales que existen químicamente modificados. Por ejemplo, esto que yo tengo aquí es una ventana termográfica. A simple vista parece una ventana común. O sea, las personas pueden ver a través de ella, pero no es una ventana común. Esto es un vidrio químicamente tratado que permite el paso de la radiación a través de ella para poder ser medida por una cámara termográfica. Esto es un objeto sumamente especial. Por lo general se coloca en un panel eléctrico para acercarse con la cámara y poder ver a través de ella, para que le dé un gran ángulo de visión a través de, y bueno, ya los que tienen una cámara, los que han utilizado sus cámaras, se han dado cuenta de que tienen que hacer mediciones prácticamente diarias, porque eso lo indica un buen programa de mantenimiento predictivo. Es una ruta muy rápida que se hace sobre los equipos por lo menos críticos. Y, por ejemplo, si tienen que ingresar donde hay un panel energizado, ¿qué tienen que hacer? Tienen que quitar la tapa todo el tiempo que les dedica, estar quitando tornillos, quitando la tapa, estar acompañado de otra persona, ponerse un traje de seguridad personal, agarrar la cámara, hacer la medición, una medición que por lo general es muy rápida porque la cámara mide en tiempo real, es inmediata la medición. Con solo encenderla ustedes la ponen y ya van a ver la temperatura en pantalla, pero de manera inmediata se actualiza. Pues imagínense todo el tiempo que tienen que dedicarle tablero a tablero. O sea, las industrias son grandes, no tienen uno o dos tableros, no son una casa, no son un comercio, tienen muchísimos.
Entonces, imagínense en una ruta diaria tener que estar quitando y poniendo tapas, poniéndose todo el traje, encendiendo el equipo, apagando el equipo. Es algo complicado. Entonces, por eso es que la ventana es algo tan útil. No tienen que ponerse todo el traje, nada más llegan con la cámara y ven a través de la ventana. Es algo muy rápido. Muy bien. Ahora sí, esta también es bastante importante porque yo, por ejemplo, yo soy un tipo de persona que no comprendo bien el uso de un equipo hasta saber cómo funciona. Y tampoco muchas de las tecnologías tampoco son tan claras como la termografía, como para decirle al usuario, vea, lo que usted tiene en sus manos hace esto. ¿Qué es eso que hace? Vea, lo que usted tiene es una cámara que cuenta con un lente especial que atrae la radiación electromagnética infrarroja, recibe radiación electromagnética infrarroja, la recibe una cantidad específica de píxeles dependiendo del modelo de la cámara, que a la cantidad específica de píxeles se le va a conocer como resolución. Esos píxeles envían la información a un procesador. Este procesador con fórmulas matemáticas recibe, ojo, nunca estamos hablando de que recibe temperaturas, lo que recibe es radiación electromagnética infrarroja. Por medio del procesador convierte esa radiación a temperatura y esa temperatura, dependiendo del rango que tenga, la va a convertir en colores, dependiendo también de la paleta de colores que hayamos seleccionado. Entonces, lo que vamos a ver aquí es una imagen de colores compuesta por temperaturas que fueron recibidas por medio de radiación. Eso es lo que hace una cámara termográfica, recibe radiación electromagnética infrarroja. Ahora, ¿alguien me puede, así de manera rápida, no sé si, vamos a ver, aquí tengo algunas consultas. Dice, nosotros utilizamos una cámara TIS-40 para mantenimiento preventivo. Creo que ahí te referís a predictivo. Hemos notado que al utilizar la cámara depende del ángulo de registro de la fotografía, los datos tienden a variar. Entonces, tal vez una sesión dedicada al uso de la cámara, nos gustaría contar con esa capacitación. Sí, de hecho en esta te podrías dar una idea sobre el ángulo de medición. Pero sí, en el curso de termografía nivel 1 de certificación se hacen muchas prácticas y una de esas prácticas al ángulo de medición. ¿Por qué? Porque, como lo vamos a ver más adelante, los cuerpos, los objetos a los cuales se les hace la medición, por lo general están compuestos por ciertas características. Tienen una característica que les permite emitir radiación, o sea, se llama la emisividad o emitancia. Otra característica que es que ellos reflejan la radiación y otra que transmiten la radiación. Ahorita lo vamos a ver ya casi. Entonces, dependiendo del ángulo de la cámara, puede que se esté reflejando la temperatura de nuestros cuerpos, puede que se esté reflejando la temperatura ambiente, la temperatura de algún otro componente, etc. Entonces, sí, ese comentario es muy válido. Depende también de la inclinación que se le dé. Por lo general, en la medida de lo posible, deberían de tratar de que la medición se haga de manera perpendicular y tratando de apartar el cuerpo del frente de esa medición, el cuerpo de la persona que está haciendo la medición. Vamos a ver. Perdón. Para las mediciones termográficas que se realiza existen valores establecidos con qué compararlo para saber si está por encima o por debajo de un rango en dependencia de los equipos que se haga la medición. Qué dicha que me hizo este comentario, don José, porque aquí nada más me voy a volver muy rápido nada más para que vean esto. Vean esta imagen. Dígame usted así de manera muy rápida. Si viendo a estas personas que determinamos de que ninguna de ellas tiene algo diferente, vimos, necesitamos saber alguna temperatura para darnos cuenta de eso, algún número de temperatura para ver por encima de él. No.
Vean esta otra imagen. Vean, tenemos tres cables. Tenemos tres cables. Están entrando a un break. De nuevo, utilizamos la técnica patrón de temperaturas superficiales, o sea, vemos todo el patrón de temperaturas y comparamos. Superficiales quiere decir que estamos viendo la temperatura externa del cable, o sea, no la temperatura del cobre, estamos viendo la temperatura del aislamiento, o sea, posiblemente por dentro el cable esté más caliente. Pero de manera muy rápida, viendo este patrón de temperaturas y comparando los tres cables, que son los que deberían de estar iguales, podemos hacer un análisis termográfico. ¿Qué nos dice este análisis? ¿Tenemos algo diferente aquí, por lo cual nos deberíamos de preocupar? Sí, claramente, tenemos un cable más caliente que los otros tres. Puede ser, como me dicen por ahí, puede ser holgura, puede ser una sobrecarga, puede ser que hay armónicos. ¿Qué es? La cámara no me dice. La cámara, yo he tenido clientes que me dicen, pero es que yo quería que aquí en pantalla me diga, mire, usted tiene un cable flojo y tiene que ir a socarlo y ponerle un torque de tanto. No, eso no se lo va a decir. La cámara no le va a decir qué es lo que hay ahí. La cámara le va a decir está más caliente. Fíjese que está más caliente. Ahora, para saber por qué está más caliente, yo tengo que hacer mi análisis, puede ser lógico, y también análisis con equipos adicionales. Entonces, yo podría venir con un amperímetro, medir la carga de las tres líneas y ver si tienen un desbalance, si hay una carga una línea sobrecargada, o por ejemplo, estas que están tan frías, si es que no tienen carga, o qué será, ¿verdad? El primer paso. Segundo paso, yo podría pegar un equipo de calidad de energía que me mida a ver si hay armónicos, por ejemplo. Yo podría hacer un análisis de desbalances, de fases. Podría simplemente ver que el calor se está propagando desde el punto de conexión y que vean que él no sigue por todo el cable. Entonces me dice, mira, aquí donde está más caliente, aquí puede haber algo. Entonces sí, muy posiblemente sea holgura y yo lo puedo corregir muy fácil. Ahora, de nuevo, yo necesité ver una temperatura para llegar a ese análisis, o sea, un número. Tuve que ver que este estaba a 20, este a 30, aquí a 50 y este a 20. No, yo nunca, vean, en esta lo que yo les quiero transmitir es eso. Ustedes para hacer un análisis termográfico, en el 99% de los casos, no deberían de ir a ver números, deberían de ver un patrón de colores. Y si encuentran un color diferente, porque la tecnología les permite ver esto de manera muy sencilla, nos vamos a enfocar en ese color diferente, en este punto, que es lo que nos interesa, lo que está diferente, y vamos a ver qué significa eso, si yo lo puedo corregir. O sea, si la cámara tiene diferencias de temperatura muy pequeñas, entonces fácilmente podría decirnos, aquí hay algo diferente y colorearlo. Eso es lo bonito de la termografía. Entonces, vamos a hacer un análisis, sobre todo cuantitativo, pero cualitativo y no tanto cuantitativo. ¿Ok? Esa es la parte que yo quiero que se lleven. No vamos a ir a ver tanto números, no vamos a necesitar comparar que si pasó un número o no. Vamos a ver el patrón de temperaturas, los colores y buscar el color diferente. Muy bien. Ok, entonces, yo les decía, ¿en qué consiste entonces la termografía? Yo creo que aquí todos los presentes han utilizado una cámara digital. Si no utilizaron de estas, porque ya prácticamente no existen, ya no se encuentran mucho en el mercado, las más viejitas, pues tienen sus celulares y la mayoría de celulares va a tener ahora una cámara digital incorporada. Entonces yo me animaría a apostar de que todos han utilizado una cámara digital. ¿Para qué? ¿A qué voy con esto? Vean el concepto que dice aquí. Una similitud. Una cámara termográfica es como una cámara digital normal, son muy parecidas. Sí, sí, cambia la forma. Aquí tenemos una forma de pistola y aquí tenemos una forma cuadradita pequeña. Pero ¿qué tienen ellas? Vamos a ver, tienen lentes, electrónica, tienen un sensor. El sensor de estas es sensible a la radiación de luz visible y el sensor de esta es sensible a la radiación infrarroja de onda larga. Pero, bueno, la cámara termográfica tiene también una cámara digital incorporada, vienen dos en uno, tienen display las dos, tienen batería, tienen electrónica de control. Son prácticamente la misma cosa en diferente carcasa, nada más tienen algo que la hace especial, el procesador que tiene ella y el sensor, que no recibe luz visible, sino recibe radiación infrarroja de onda larga. ¿Por qué radiación infrarroja de onda larga? Vean que en el espectro electromagnético tenemos rayos X, ultravioleta, luz visible, tenemos infrarrojo cercano, onda corta, onda media, onda larga, microondas, etc. Tenemos un montón de infrarrojos.
El que reciben las cámaras termográficas industriales es de onda larga. La radiación electromagnética de onda larga, la infrarroja, va alrededor de los 7, 8 micrómetros a 14, 15 micrómetros. Por ahí anda esta radiación. Y esta radiación en esta longitud de onda que anda por aquí en micrómetros, vea, estamos hablando de que de 0.4 a 0.7 son los colores del arco iris o el espectro de luz visible que ve el ser humano, todo lo demás no lo ve el ser humano. Nosotros necesitamos tener una extensión de nuestros ojos que nos permita ver entonces la radiación de onda larga, porque la radiación de onda larga es la radiación que se asocia con información sobre el calor y la temperatura de los cuerpos. Entonces yo puedo transformar esta radiación en calor y temperatura. Básicamente por eso es que nos interesa ver la radiación infrarroja de onda larga. Ajá. ¿Hay alguna duda hasta el momento? Espero que esté quedando claro. Vamos a... Esto que acabamos de hacer, esto que acabamos de comentar es de lo más importante. Ya estamos saliendo de la teoría y ya nos vamos a ir como más al uso de las cámaras termográficas, pero esto es para establecer las bases. Yo esperaría que cuando ya pasemos de esta diapositiva ya todos entendamos qué es lo que hace una cámara termográfica. Muy bien. Entonces aquí viene una pregunta. ¿Todos los cuerpos emiten radiación infrarroja? Es una pregunta súper válida. Es una pregunta muy interesante, porque si ustedes compran una cámara termográfica tienen que saber a qué le pueden hacer la medición, ¿verdad? Porque si yo le voy a hacer una medición a un objeto que no emite radiación infrarroja, uy, qué problema, ¿verdad? Porque no sé, no voy a poder saber su temperatura, porque la cámara lo que ve es radiación infrarroja. Entonces, ¿todos los cuerpos emiten radiación infrarroja? Bueno, la respuesta está aquí en pantalla y la respuesta es afortunadamente sí. Todos los cuerpos que estén por encima del cero absoluto emiten radiaciones de diferentes tipos. Por ejemplo, el Sol emite radiación del tipo luz visible, infrarrojos, ultravioletas y un montón más. El Sol es una gran masa. Pero todos los cuerpos que tengan movimiento de partículas, o sea, estén por encima del cero absoluto en escala de Kelvin o en escala de Rankine, que son las escalas absolutas, que en una escala relativa como centígrados sería menos 273 grados centígrados, van a emitir radiación infrarroja. O sea, todos los cuerpos pueden medirse con una cámara termográfica. Ahora, una cosa es que todos los cuerpos emitan radiación. Otra cosa es la capacidad que ellos tengan de emitir radiación. Esos son conceptos diferentes. Ahora, la respuesta simple es sí, todos los cuerpos emiten. La respuesta más compleja es: existen capacidades de transmitir radiación por medio de infrarrojos, y a eso se le llama emisividad, la capacidad de emitir radiación por medio de infrarrojos. Entonces ya casi vamos a llegar a la parte de emisividad para que entendamos ese concepto. Aquí Pedro Rodríguez contestó bien esta pregunta. Déjenme ver si tengo alguna otra por aquí. El Salvador, Joaquín Flores, como sí, le vamos a estar haciendo llegar la grabación del webinar. Así que yo les diría, lo mejor es, bueno, que le pongan atención para no volver a verla. En caso de que lo requieran, inclusive se pueden poner en contacto conmigo, alguna pregunta en particular, y hagan preguntas. Aquí es donde se aclaran todas esas dudas. Ajá, aquí tengo, se le puede adaptar algún tipo de lente para realizar mediciones a distancia en caso de tener restricción para la medición. Ahorita vamos a ver a cuáles cámaras sí, a cuáles cámaras no. Dependiendo de la gama de la cámara, se le pueden adaptar lentes teleobjetivo o gran angular. Creo que lo del cable recalentado, mailing, no sé si ya te quedó claro, ya lo explicamos más. Muy bien. Muy bien. Hacemos un puño esta diapositiva y vamos a la siguiente. Vean esta, qué interesante esta diapositiva. Vamos a hablar en este punto de los termómetros por infrarrojo. O sea, estos aparatitos que tenemos aquí. Un termómetro por infrarrojo
es un aparato que si yo aprieto este gatillo, voy a emitir, no sé si lo ven allá en la pared, 2 láser. Ok, se ve. 2 láser. ¿Qué es lo que hacen esos 2 láser? Simplemente indican los extremos de un círculo que se está formando entre ellos. Entonces, vea, se está formando un círculo entre ellos. Y en este caso, vamos a ver, voy a ponérmelo aquí en la frente, a ver si, aquí. En este caso, yo estoy midiendo la temperatura de un círculo que está entre esos dos puntos, entre esos 2 láser, un círculo que está obviamente agarrando nada más mi frente. En este caso, ¿qué tiene el círculo? Está agarrando mi frente y un poco del cabello. ¿Por qué el cabello? Porque la cámara, la termografía no ve a través del cabello, para decir que está agarrando la parte de mi cabeza. O sea, está agarrando la superficie del cabello. Y estoy haciendo un promedio de las temperaturas entre la frente y el cabello, en este caso. Ahora, entonces, ¿por qué digo eso? Porque los termómetros funcionan por una relación DAS o distancia a superficie, como lo podemos ver en la imagen de la presentación. Tenemos una distancia y tenemos una superficie. ¿Por qué solamente una superficie que es proporcional al área de un círculo? Porque solamente tiene un sensor por infrarrojo, solamente tiene un único punto, por así decirlo, y comparándolo con una cámara termográfica, solo tiene un píxel, solo un sensor. Entonces, como solo tiene un sensor, ellos, dependiendo de la distancia, van a dibujar el área de un círculo y van a promediar todas las temperaturas que estén dentro de ese círculo. Por ejemplo, este que yo tengo aquí, vamos a ver si se logra apreciar, dice que el DAS es 12 a 1. 12 a 1. No sé, véanlo aquí. Entonces se ve que aquí dice que a 12 yo voy a tener un área, pero voy a ver un círculo con un diámetro de 1. Entonces, ¿a 12 qué? O sea, por ejemplo, que sea a 12 metros, el círculo que se va a dibujar a la distancia va a ser de un diámetro de 1 metro. O sea, va a ser un círculo grande porque yo estoy muy alejado. Si yo me acerco a 12 centímetros, yo vería el círculo más pequeño, porque ahora el diámetro va a ser de 1 centímetro. Es una regla de 3 muy sencilla. Entonces, conforme yo me aleje, vamos a ver, no sé si lo vamos a ver aquí. Aquí yo tengo un círculo pequeñito porque estoy cerca. ¿Lo ven ahí los 2 láser? Pero voy a irlo alejando para que vean el círculo como se va a ir haciendo cada vez más grande. Ok, entonces conforme el círculo se hace más grande, yo voy haciendo, lo que voy haciendo es que si yo quería ver la temperatura de algo que era muy pequeño, yo tenía que estar cerca. No sé, por ejemplo, el dedo. Yo quería solo ver la temperatura del dedo, entonces tenía que estar muy cerca. Pero si me voy alejando, estoy viendo la del dedo y estoy viendo la de lo que esté alrededor del dedo y estoy promediando todo. Entonces la medida no va a ser correcta, no va a ser solo el dedo. Veamos esto en la siguiente imagen. Tenemos dos que son, por ejemplo, los más vendidos, que son el 62 Max y el 62 Max Plus. Bueno, este que está aquí es el más bien el 64 Max, que es el mismo que el 62, pero que tiene una luz. El 62 no tiene luz. Lo que podemos ver es que el 62 o el 64 solo tienen un láser. El láser, por ejemplo, en este caso, queríamos medir la temperatura de la tubería. Entonces, el láser toca la tubería y erróneamente alguien puede decir, mira, el láser tocó, el láser mide. El láser no mide nada. Cuando solo tiene un láser, el láser solo indica, él indica cuál es el centro del círculo. Yo tengo que conocer mi distancia DAS. Entonces, vean en este caso, yo me alejé mucho y el círculo se hizo muy grande. El círculo no se ve, es un círculo por infrarrojos que recibe la cámara, pero el círculo no se ve. Entonces, yo tengo que saber ese DAS. Nada más veo el centro del círculo. Entonces, en este caso estaba tan alejado que agarré parte de la pared en el círculo, agarré parte de la tubería y parte de la pared. Entonces, en la pantalla se promedia todo y me da 125. O sea, muy distanciado, 225. ¿Qué hay que hacer? Acercarse y hacer que el círculo esté solamente tocando la tubería, que es lo que a mí me interesa, y en ese caso mide bien. En el segundo caso, donde tenemos un termómetro como el 62 Max Plus, este es el que yo tengo aquí, que en vez de un láser arroja 2.
Entonces, de nuevo, los láseres no miden nada. El láser indica en este caso los extremos del diámetro del círculo. Entonces sabemos más fácil que yo me salí del área de interés. Y aquí me acerco y lo encierro. Más fácil. Y mido bien. Así es como funciona la tecnología por infrarrojos. Ahora, aquí hay una pregunta que siempre me hacen. Déjenme ver si alguien la hizo. ¿Se ve la presentación? Me preguntan que si estoy mostrando algún dibujo. Sí, sí lograron ver estos dos dibujos o estos dos imágenes sobre el 62 Max y el 62 Max Plus. Sí, perfecto. Ok, gracias. Perfecto. Para ver aquí un par de preguntas. Me he fijado que entre más cerca esté el termómetro del punto a medir, se giran o invierten las posiciones de los láser. ¿Por qué pasa esto? Entre más cerca del punto a medir. No comprendo esa pregunta. Lo que les estaba diciendo, de hecho, asociado a esta pregunta es que hay una distancia mínima de medición y una distancia máxima. Lo mínimo, por lo general, de medición que tienen establecidos estos equipos son 15 centímetros. Entonces, si yo me acerco más de 15 centímetros, la medición no se va a hacer de manera correcta. Pero alguien me puede decir cuánto creen que es el máximo al cual puedo llegar con uno de estos equipos a medir. Don Rodolfo Moya me dice que piensan adquirir un 279 FC que tiene multímetro, amperímetro y cámara termográfica. Eso es un super equipo y es muy económico, pero me gustaría conversar con usted para ver hasta dónde quiere llegar con la termografía, para ver si ese es el que más le conviene. Entonces, la respuesta a la pregunta que les hice fue, ¿cuánto es lo máximo de distancia a la cual yo puedo hacer una termografía? Y ahí la respuesta, bueno, aquí tengo una respuesta, vamos a ver. No. ¿Existe alguna forma de poder medir el valor de emisividad en un objeto en específico? Porque algunas veces el rango que dan en tablas es amplio. Por lo general, el rango que dan en tablas es el correcto porque son tablas ya estadísticas con estudios de laboratorio. Entonces, por lo general, si usted busca el valor de emisividad de un objeto en Internet, lo va a encontrar muy similar. Yo no he visto, bueno, en algunas sí he visto, tal vez que el rango varía unos 3 puntos porcentuales, pero no es tan significativo. La superficie a medir. No, la distancia máxima a la cual yo puedo hacer una medición podría decirse que es infinito. O sea, eso podría decirse. ¿Por qué? Porque entre más largo yo me aleje, ¿qué va a pasar con el círculo este que tenemos aquí? Este círculo se va a ir haciendo más grande, se va a ir haciendo más grande, se va a ir haciendo más grande. Entonces, si yo quería ver un objeto pequeño como esta tubería, ya no lo voy a poder medir porque me alejé mucho. Entonces, depende mucho de lo que yo quiera medir. Yo me puedo alejar y me puedo alejar todo lo que quiera, pero tengo que saber que el círculo se va a ir haciendo más grande y que cada objeto que antes podía ver bien, ahora no lo voy a poder ver bien porque me alejé mucho, básicamente. Espero que todo vaya claro hasta aquí, porque ahora sí vamos a entrar entonces en el mundo de la termografía, en el mundo de las cámaras termográficas. Ahora sí, ¿en qué consiste entonces una cámara termográfica? ¿En qué consiste una termografía? Las cámaras termográficas, a diferencia de un termómetro como el que acabamos de ver, se puede decir que este termómetro es la cámara termográfica más pequeña que existe porque solamente tiene un sensor, pero ya una cámara termográfica propiamente contiene una matriz de sensores o de píxeles que está compuesta por miles de pequeños píxeles o puntos de medición de temperatura. En este caso, por ejemplo, vean la imagen que tenemos ahí. Tenemos una matriz donde tenemos un montón de cuadritos. Dice que esta tiene una resolución de 160 por 120. Esa es la resolución. Entonces quiere decir que tengo 160 columnas y tengo 120 filas. Si yo multiplico 160 por 120, me da como resultado que tengo 19.200 puntos de temperatura,
que equivale a tener 19.200 de estos equipos midiendo al mismo tiempo, porque con este solamente tenía la temperatura de un punto, ahora voy a tener la temperatura de 19.200 puntos al mismo tiempo en una pantalla. Ya no solamente voy a tener que ver un número, sino que voy a poder darle colores y formar un patrón de temperaturas, porque yo tengo tantos puntos diferentes que yo le puedo poner un color diferente o una temperatura diferente que se asigna a un color y formar una imagen. Esto es la termografía. Cuando usted captura una imagen, aunque la haya modificado para que los colores queden solo en el objeto de interés, vea que aquí puede que en el fondo hubieran más cosas, pero yo le quité los colores para que los colores se enfocaran en el perro. Si, aunque yo le haya quitado los colores al fondo, que pareciera que aquí no hay temperaturas, todas las temperaturas de cada punto, o sea, de cada píxel que hay aquí se quedan almacenadas. Entonces, si usted quiere después ir a la computadora, abrir la imagen y ponerle color a algo que había por aquí oculto y quitarle los colores al perro, lo puede hacer. Pueden modificar la imagen a conveniencia, porque todos estos puntos que están aquí tienen una temperatura diferente. Todos los píxeles guardan la medición de temperatura en el momento que se hizo la medición. Entonces, vamos a ver cómo puedo definir los valores de emisividad. He visto que hay tablas. Sí, hay tablas, correcto. Hay tablas en internet donde se pueden buscar, tablas de laboratorio. Inclusive las cámaras demográficas ya traen una tabla de emisividades. La forma de saber si es la medición correcta o la emisividad correcta es, sí sería que usted busque. No hay una forma de que usted mida la emisividad de un material a menos de que usted tenga un laboratorio donde pueda hacer pruebas. Por lo tanto, la emisividad tampoco es correcto cambiarla cada vez que se va a hacer una medición. O sea, lo podemos hacer, pero la emisividad, no hemos llegado al punto, pero la emisividad va a depender de cada material en específico. Entonces, cuando usted tiene un montón de materiales, no le puede decir a su cámara que tiene diferentes materiales para definirle diferentes valores de emisividad. Por lo tanto, no es necesario. ¿Por qué? Porque, de nuevo, esto es lo que yo les estoy tratando de inculcar desde un inicio. No, el valor de emisividad nos va a dar la temperatura exacta del punto de medición, sí, pero si solamente tuviéramos un material, está bien, pero como vamos a tener diferentes materiales, no nos vamos a enfocar en un punto de temperatura o en un número, nos vamos a enfocar en un patrón de temperaturas de colores y vamos a hacer un análisis cualitativo, no tanto cuantitativo. Entonces, el valor de emisividad es importante, pero no cuando vamos a hacer un análisis cualitativo, no va a ser tan importante. Vamos a ver ahorita una técnica para aproximar a un valor aceptable para poder hacer las mediciones en la industria. Y bueno, si alguno de ustedes me dice, no, mira, fíjate que yo trabajo, no sé, un ejemplo muy exagerado, trabajo para la NASA y en la NASA tenemos que, nos están pidiendo que tenemos que poner la temperatura exacta de todos los componentes, porque si alguna de esas temperaturas varía, el cohete va a explotar. Ah, mira, fíjate, ahí sí te doy toda la razón. Ahí tenemos que ir cambiando la emisividad objeto a objeto y midiendo cada una en específico. Si no es el caso, si no tenemos que tener una temperatura tan crítica de cada uno de los componentes, podemos hacer un valor de emisividad alto y hacer un análisis cualitativo, que esto es lo que nos va a permitir ver diferencias de temperatura en las cuales nos debemos de enfocar como lo vimos en la imagen del inicio de los cables. Los valores, cómo afectan los valores ambientales y las emisiones de vapores a la captura de la imagen. Vea, los valores de temperatura ambiente son mínimos. Algún día, bueno, cuando yo dé el curso de uso de la cámara, vamos a utilizar el software y yo mismo voy a estar cambiando los valores de temperatura ambiente desde el software, porque yo puedo cambiarlo en el software o puedo cambiar la temperatura o la emisividad también de la imagen en el software ya una vez capturada la imagen.
y vamos a ver las diferencias de temperatura que se van creando. Pero normalmente cuando uno cambia la temperatura ambiente, la diferencia de temperatura en la imagen es mínima, no cambia mucho. Aquí tengo un montón de dudas de emisividad, pero ya casi vamos a llegar a la parte de emisividad para verlo con más detenimiento. ¿Ok? De hecho, les voy a mostrar por aquí a un objeto, perdón, a un termómetro como el 62 Max. Uno puede venir, pero aquí, no sé si se ve bien en la pantalla, y le puede tocar este botón y venir a cambiar la emisividad. Ven que ahorita está en 0.96. Entonces uno fácilmente también lo puede cambiar en un termómetro como este, dependiendo de lo que quiera o lo que esté midiendo. Pero bueno, yo sé que aquí hay mucha gente que conoce de termografía. Hay otros que cuando les estamos hablando de emisividad posiblemente estén por ahí pensando, uy, ¿qué será esto? ¿Qué será esto? Se escucha complicadísimo, pero no hay que complicarse, no es algo de otro mundo. Entonces ya casi vamos a llegar ahí para que todos podamos entender este concepto. Muy bien. Haciendo un resumen de lo que llevamos hasta el momento, ¿por qué es tan útil entonces la termografía? Y ahí hay que resaltar lo que tenemos aquí. Es para hacer medidas rápidas, para hacer medidas seguras, precisas y a distancia. Ahora, vean qué importante esta definición. Debido a que las instalaciones electromecánicas suelen calentarse antes de fallar, se suelen calentar antes de fallar, las cámaras termográficas son una herramienta única porque les van a decir cuándo y dónde se necesita hacer un mantenimiento. Cuándo y dónde hacer un mantenimiento. Entonces, una vez que se descubren puntos calientes o puntos fuera de lo normal, como lo vimos en la imagen del inicio, en la imagen de las personas, que no había ningún punto fuera de lo normal, pero ya después vimos la imagen de los cables donde sí había un punto fuera de lo normal, gracias al uso de esta tecnología, podemos llevar a cabo, ahora sí, encontramos un punto, hagamos una medida de mantenimiento preventivo. Ahora sí tiene sentido aplicar mantenimiento preventivo. Antes de saber que había un punto caliente, pues posiblemente no tenía mucho sentido. Y evitemos posibles averías, incluso incendios. Entonces, de nuevo, recuerden, la termografía les permite hacer mediciones en objetos calientes, muy calientes, inclusive hasta 1500 grados centígrados, en objetos difíciles de alcanzar, en objetos que no, o elementos que no pueden parar, peligrosos al contacto, o que estén contaminados o que no se puedan alterar al contacto. Esto que vemos aquí es un ejemplo real. Esto es una buena termografía y es algo que podría salir en un informe, que debería salir en un informe a la hora de utilizar una cámara termográfica. ¿Qué hacemos aquí? Hacemos un cuadro o un patrón de temperaturas global, donde estamos comparando diferentes fusibles, pero vean que al final estamos comparando fusibles, también estamos comparando cables. Entonces vamos a aplicar la técnica del patrón de temperaturas, que básicamente nos dice, revisemos que todo el patrón de temperaturas tenga sentido, que se comporte a una misma temperatura. Entonces vamos a ver, el cable de entrada de este fusible contra el cable de salida tiene una temperatura similar, el cuerpo del fusible tiene una temperatura similar, en realidad no se nota así mucha diferencia de temperatura, no se ve nada raro. Vamos al segundo y se ve muy similar. El tercero se ve muy similar. De hecho, ¿alguien me puede decir por qué los fusibles en el centro se ven como más fríos? ¿Alguien sabe por qué? ¿Qué será lo que tienen los fusibles en el centro que los hace verse como más fríos? Esto es una pregunta con trampa. Por ahí ya me contestó uno y la pregunta, pero la respuesta dice por el elemento interno y cayó en la trampa. ¿Alguien más sabe por qué los fusibles en el centro se ven más fríos termográficamente?
Ahí tengo la respuesta. Papel, papel dice. Etiqueta, etiqueta. Esos no se fueron en la trampa. El fusible tiene un cuerpo con un material determinado. Por lo general es un material con una emisividad alta. No sé, dependiendo, unos tienen cerámica, depende del tipo de fusible. Pero ellos también tienen en el cuerpo una etiqueta que dice los datos. Entonces, esa etiqueta es la que está saliendo aquí como más fría. No quiere decir que esté más fría, está todo a una misma temperatura, pero la etiqueta es el papel y tiene una composición diferente al cuerpo del fusible, tiene una emisividad diferente. Aquí volvemos al término de emisividad. Al ser su emisividad diferente, tiene una capacidad de transmitir temperatura diferente al cuerpo del fusible. Entonces, la cámara termográfica la va a ver como si estuviera más fría porque su capacidad es diferente. Y posiblemente la cámara esté enfocada a una emisividad más alta, cercana a la del cuerpo del fusible. Entonces, en este caso, estamos viendo como si estuviera más frío, pero tenemos que conocer que como su emisividad es diferente, es algo normal, no está más frío, está a una misma temperatura, es normal. Ahora, sabiendo eso, no nos vamos a preocupar entonces por el centro de los fusibles. Pero sí vamos entonces a seguir el análisis. Este se ve normal, este se ve normal, pero vean aquí, un cable bastante caliente y aquí el cable está saliendo ya más frío. Aquí está, digamos, como amarillo, pero ya aquí se está como amarillo tirando a blanco, está bastante más caliente. Entonces, de manera muy rápida, haciendo este análisis comparativo, yo me doy cuenta de que aquí yo tengo un punto diferente fuera de lo normal. Entonces, en el cuadro completo, haciendo mi comparativo, yo encontré el punto fuera de lo normal. Ojo, haciendo el comparativo, vuelvo al punto inicial. No necesité ver ninguna temperatura para decir que ese estaba a 20 grados y que ese estaba a 23 y que por eso se veía más caliente, o que ese estaba a 10 y que ese estaba a 50. No necesité ver ningún número. El análisis se hace cualitativamente. Yo veo las características de los colores de manera muy rápida y luego, ahora sí, como ya encontré el punto diferente, me acerco a ese punto diferente, recorto el resto de elementos que en este momento ya no me importan, me acerco al punto donde está el incidente y ahora sí lo mido. Ahora sí mido la temperatura que hay aquí para saber si es una temperatura preocupante, porque puede ser que todo esto esté a 10 grados y como este esté a 30, se ve definitivamente que esté a 30, ustedes pueden decir, mira, pero esos cables soportan a 90 grados o ese fusible soporta mucho más temperatura. Entonces no le va a pasar nada, está a 30. Sin embargo, aunque esté a una temperatura relativamente baja, ya nos está diciendo el patrón de temperaturas que aquí esto está muy caliente y que lo demás está muy frío y que está entrando una temperatura más caliente aquí que la que está saliendo. Entonces posiblemente tengamos un problema mecánico por aquí. Posiblemente sea un punto flojo o algo relacionado a la conexión o al fusible en este punto. Entonces, aunque la temperatura pudiera ser más baja que la que pueden aguantar los elementos, de manera muy sencilla yo me doy cuenta de que puedo tener un problema ahí y debería de tomar una acción. Muy bien. Existe otro concepto importante a la hora de hacer la elección de cámaras termográficas que se llama sensibilidad térmica. Es un concepto muy sencillo de entender, pero mucha gente no lo conoce. Entonces, de manera muy rápida se puede decir que la sensibilidad térmica es la magnitud de la diferencia o diferencia de temperaturas que la cámara puede detectar. Así, por ejemplo, si su cámara indica que tiene una sensibilidad térmica de 30 milikelvin, lo que quiere decir es que puede captar y mostrar diferencias de temperatura, diferencias entre cada píxel de 0.03 grados centígrados. 30 milikelvin puede ver diferencias entre cada píxel de 0.03 grados centígrados. Entonces, por eso es que yo voy a poder ver
tantos colores y diferencias entre cada color y entre más píxeles, yo voy a ver diferencias tan pequeñas que yo voy a tener una imagen nítida, una imagen clara, fresca. Muy bien. Hay otros dos conceptos también interesantes, se llaman campo de visión y campo de visión instantáneo. El campo de visión es el campo completo que la cámara de ustedes puede captar. Entonces, a la hora de ir a comprar una cámara, también revisen qué tantos grados se abre en el eje horizontal o qué tantos grados en el eje vertical para que puedan tener una idea de, digamos, estando muy cerca, estando a 1 metro, tenemos también diferentes calculadoras del campo de visión en Fluke, si alguno lo requiere, como para que se dé una idea de cómo sería el cuadro que vería con algún modelo de cámara, me puede pedir esta calculadora y yo se las envío y van a ver que las cámaras vienen con un lente estándar. Entonces, con el lente estándar, ¿cómo sería el campo de visión completo? ¿Y cómo se vería el campo de visión si yo le agrego un lente adicional, como un lente teleobjetivo o un lente gran angular? Mientras que el campo de visión instantáneo es el área que se ve con cada píxel pequeñito. Entonces va a depender también del lente o la cámara. Entonces, dependiendo de la cámara, puede venir un DAS también que sea 1065:1. Entonces, imagínense estar a 1 kilómetro y ver que cada píxel vea 1 metro, porque es que también depende, ¿verdad? De la distancia en la que yo me aleje, yo voy a poder ver. Entonces, vea, este es el campo completo. Si yo me alejé mucho, cada píxel va a ver esto. Entonces, vean, yo aquí de largo veo que ahí hay algo, pero no lo puedo leer. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me acerco para poder leer. Básicamente. Esos son los dos conceptos, campo de visión y campo de visión instantáneo. Muy bien. Vamos a pasar al tercero y aquí es donde ya vamos a intentar de que se aclaren muchas de las dudas con la emisividad. La famosa emisividad. Esto es un concepto interesantísimo. Resulta que, para ver si les cuento el cuento completo. Voy a seleccionar un lápiz. Resulta que la cámara termográfica, como yo les decía, recibe radiación electromagnética infrarroja. Sin embargo, por ejemplo, vean que aquí yo tengo, no sé, imaginémonos que esto es una pared. La radiación que le llega a la cámara puede venir de 3 fuentes. Puede ser que venga reflejada, no sé, por ejemplo, que aquí haya una persona. Como les dije, todos los cuerpos emiten radiación. Entonces, esta persona está emitiendo una radiación y esta radiación viaja por aquí. Este objeto la absorbe y este cuerpo también tiene una capacidad de reflejarla, entonces la refleja. Y esto que le llega a la cámara es un reflejo no de no viene de este cuerpo, sino de este otro. Ahora, también puede ser que aquí atrás haya otra persona y si este cuerpo que estamos midiendo con la cámara tiene la capacidad de dejar pasar la temperatura, o sea, de que puede transmitir la temperatura a través de él, entonces también mediríamos la temperatura de él, no de este cuerpo. Y la que realmente de estas tres a nosotros nos interesaría es la que el cuerpo emite, o sea, esta que está aquí. La que el cuerpo emite, la emitida. Entonces, si no conocemos esto, podríamos equivocarnos y decir, mira, lo que está recibiendo la cámara es el 100% emitida y no necesariamente. Resulta que hay que hacer una pequeña ecuación. Lo que se refleja más la absorbida más la transmitida siempre tiene que ser igual a 1. O sea, la suma de estas tres es igual a 1. Ahora, la absorbida, que es la que viene de otros cuerpos, va a ser igual a la emitancia del cuerpo, y ojo, la emitancia del cuerpo va a ser igual a su emisividad si y solo si a la hora de hacer la medición, esta es la cámara, imagínense que eso es una cámara termográfica,
y que este es el cuerpo al cual yo se lo estoy haciendo, yo la estoy haciendo de manera perpendicular. Si no hago la medición de manera perpendicular, la emitancia no va a ser igual a la emisividad. Por lo tanto, no puedo agarrar el valor de emisividad de la tabla y asumir de que ese es el valor que tiene el cuerpo. Eso es un concepto interesante. Entonces, de nuevo, ahora cambiemos la ecuación, pongámosla por aquí. Vamos a ver. Lo que se refleja más, ahora asumamos de que estamos haciendo una medición perpendicular, entonces la emisividad más lo que se transmite siempre tiene que ser igual a 1. Entonces, conociendo esto, sabemos de que tenemos que sumar 3 elementos para hacer el 100% de la información que la cámara lee. Ahora, afortunadamente, la mayoría de los casos, la T va a ser igual a 0. Afortunadamente, casi en el 99% de los casos, T va a ser igual a 0, porque existen muy pocos elementos que permiten transmitir la temperatura. O sea, casi nunca esta temperatura va a pasar de un lado a otro. Prácticamente nunca. Ustedes no pueden, aquí es donde yo les digo, si han visto la película de Alien y Depredador, que es el elemento demográfica a sus ojos. Entonces, se ve como que este elemento ve a través de las paredes para ver a dónde va corriendo las personas. Eso es falso. La termografía no ve a través de las paredes. Si alguno de ustedes ha visto la serie de La Casa de Papel, hay un capítulo en el que también llegan a ver a dónde están los ladrones para ver a través del banco, no, perdón, a través creo que es de una cabaña. Entonces, para ver en qué parte de la cabaña están los ladrones. Entonces ponen una cámara termográfica. Interesante, dato interesante. La cámara que usan es de la competencia. Entonces, ahí yo no puedo decir que están usando mal una Fluke. Y supuestamente a través de las paredes. Falso, no se ve a través de las paredes. ¿Por qué? Porque como lo expliqué en un inicio, la termografía ve la temperatura superficial, o sea, la temperatura de la superficie de la pared, la temperatura de la superficie de un vidrio, la temperatura de la superficie de un cuerpo, de la piel, de la tela, etcétera. No ve a través de nada. Entonces, afortunadamente, casi siempre nos vamos a quitar esto. A menos de que estemos usando por ejemplo, una ventana infrarroja, una ventana termográfica. Ella sí nos permite ver a través porque es un vidrio químicamente tratado. Si alguien quiere saber más sobre los componentes, de cómo se trata este vidrio, qué son los componentes químicos que tiene, puede hacerme la consulta más a correo para que me hagan la consulta. Si quieren saber más sobre estos equipos, lo pueden hacer. Y yo tengo todos los datos, también se los puedo suministrar. Pero si no tenemos una ventana termográfica, si no tenemos un material especial, la mayoría de los casos T es 0. Entonces no nos vamos a preocupar por lo que se transmite, porque es 0. Entonces, nos va a quedar dos cosas, la emisividad y lo que se refleja. Ahora sí, como lo decían algunos compañeros, la emisividad se puede encontrar en tablas. Entonces, existen muchísimas tablas de referencia en Internet hechas por laboratorios, estadística, etcétera. Entonces, la recomendación mía sería vayan a buscar en Internet el valor que se ha estudiado ya de la emisividad de ciertos materiales. Así, por ejemplo, entonces, volviendo a la fórmula, si yo estoy haciendo una medición perpendicular, quiere decir que la emitancia es igual a la emisividad y lo que absorbe el cuerpo es igual a la emisividad. Entonces, yo podría decir, vamos a ver, si voy a medir sobre la piel humana, solamente piel humana, yo le configuro a mi cámara un valor de 0.98. Entonces, ahora, asumiendo que yo no le he configurado nada a la cámara, en esta fórmula, la emitancia sería, déjenme poner la fórmula aquí, R más E más T es igual a 1. En la piel humana T va a ser 0.
la emitancia va a ser la emisividad 0.98. ¿Qué es la emisividad? Es la capacidad que tienen los cuerpos para transmitir la temperatura por medio de radiación. O sea, por medio de radiación, que es lo que recibe la cámara. La capacidad que tienen los cuerpos para transmitir la temperatura por medio de radiación. Entonces, 0.98 y R sería, me disculpan aquí que no soy muy bueno para escribir con el mouse, 0.02. ¿Por qué? Porque sumando esto me da 1. Entonces, quiere decir que si la cámara leyó 98 grados corresponden a la piel humana y 2 grados van a corresponder a un reflejo de otra cosa. Así, muy sencillo, muy rápido. Pero, si yo le dije a mi cámara, si yo le configuré a mi cámara el valor de emisividad de 0.98, la cámara inmediatamente va a asumir de que hay 2 grados de pérdida y va a hacer la medición exacta. Va a hacer la medición borrando el error del reflejo. Entonces vean el valor de la emisividad, porque yo supe que estoy haciendo la medición sobre piel humana. Ahora, vean que el agua tiene una emisividad de 0.98, también es alta. La cinta hilar es de 0.95. La pintura es de 0.9, vean que es más baja y el papel es de 0.9. Entonces, por eso era que en el fusible, en el papel se veía un poquito más frío, porque la emisividad es más baja, es diferente a la del cuerpo del fusible que se puede asimilar a la cinta hilar. Pero entonces, de hecho, que por ahí una persona me decía, ¿qué hago cuando hay cobre? Porque vean, cuando es cobre y es cobre todavía que está pulido o aluminio pulido, o sea, es un metal, pero es un metal pulido, la emisividad es demasiado baja. Baja a 0.02 o baja a 0.05 pulido. Entonces, vamos a hacerlo aquí con, por ejemplo, con cobre. Esto que está aquí. Entonces dice, la emisividad es de 0.02. T es 0. Quiere decir que el reflejo ahí es de 0.98. O sea que si ustedes ponen la cámara ahí a medir sobre cobre pulido, van a tener un 98% de error, o sea, de temperatura de cualquier otra cosa menos la del cobre, porque el cobre tiene una capacidad muy mala para transmitir la temperatura por medio de radiación. Él emite radiación, pero la capacidad de transmitir esa temperatura por medio de radiación es malísima. Entonces, aunque el cobre esté caliente, la cámara no lo va a poder ver. Entonces, ahí alguien pensaría, voy a decirle a mi cámara que estoy midiendo cobre, entonces le pongo una emisividad de 0.02 y listo. No, señor. Vea qué problema. Las mediciones por debajo de 0.6 en emisividad, 0.6 se vuelven inestables. Entonces, si yo le digo a mi cámara, mire, un objeto que tiene menos de 0.6 y el objeto está a 100 grados, puede que la cámara mida 300 grados, puede que la cámara mida 20 grados porque se vuelve completamente inestable y no es correcto. Entonces, en estos casos, cuando tenemos cobre o aluminio polido y por determinada razón tenemos que hacer una medición sobre ellos, por lo general uno puede mejorar esa emisividad. ¿Cómo? Pues pegando un pedazo de cinta hilar sobre el cobre, de manera que la temperatura del cobre se pase por medio de conducción a la cinta y la cinta, como tiene una emisividad alta, yo la puedo medir. Esa es una forma, ¿verdad? Pintando la cinta, perdón, pintando el cobre, pintando el aluminio para poder medir sobre la pintura. Ustedes pueden llegar a hacer, si tuvieran una cámara termográfica, esta prueba sobre una plancha de ropa. Entonces pueden ver la superficie metálica de abajo y pueden pegarle un pedazo de cinta hilar o pintar una parte y se van a dar cuenta de la diferencia de temperaturas que va a haber. Eso no quiere decir que esté más caliente donde está la cinta hilar, simplemente es que la capacidad de los metales pulidos es muy baja para transmitir esa temperatura. Muy bien. Ahora, aquí alguien me puede decir, pero ¿qué pasa cuando yo no le puedo pegar un pedazo de cinta hilar o no lo puedo pintar? Y es bueno conocer este otro concepto porque a veces se va a encontrar con esos casos. El color no importa, don Alexis.
el color el que lo vayan a pintar, porque la cámara no ve colores, lo que ve son materiales. Entonces aquí no es tan importante. Hay otra forma de que se mejore la emisividad de un cuerpo. Por ejemplo, si yo tuviera un metal y este metal tiene un agujero, no sé, imagínense que en este agujero va un tornillo o hay una grieta en alguna parte de un fusible. Bueno, vamos a hacer este agujero más grande. Y yo vengo a medir con la cámara termográfica y no lo hago de manera perpendicular porque solamente vería el fondo que está aquí. Si no lo hago por un lado, lo que hago es que la, digamos, la emitancia haga como un efecto de rebote. Entonces yo estoy midiendo un lado, pero esta emitancia está rebotando tanto dentro de este agujero, son agujeros muy pequeños con cierta profundidad, está rebotando tanto que a la hora de llegar este valor a la cámara, esto se va a ver como si fuera un cuerpo negro, o sea, como si la emisividad fuera cercana a 1, aunque fuera un metal. Pero si yo tengo una grieta, ahorita olvido el nombre de estos, pero creo que es muy sencillo, es como cuerpo agujero negro, no recuerdo cómo era. Cuando lo recibe la cámara, se ve como si fuera un objeto cercano, o sea, los lugares donde yo tenga o agujeros o grietas, la cámara los va a ver con una emisividad muy alta. Entonces ahí yo podría también medir. Igualmente, si yo tuviera algún metal pero está oxidado, la emisividad mejora también. Vean entonces este ejemplo. ¿Qué tenemos aquí? Un fusible. Bueno, 3 fusibles. De nuevo, vean que en el centro tenemos la etiqueta que es de papel. Aquí estamos viendo la imagen visual. Recuerden que la cámara puede captar la imagen visual e imagen infrarroja. Pasamos al siguiente y lo vemos de manera infrarroja. Entonces, ¿qué podemos notar aquí? Podemos notar que primero ya tenemos una escala de colores, o sea, una paleta de colores. Tenemos una escala que va de 32 grados a 48, que lo más frío está entre morado y lo más frío está negro. O sea, que aquí vemos cosas como frías, ¿verdad? Y lo más caliente está blanco, bueno, rojo, y lo más caliente está blanco. Entonces, de manera muy rápida podríamos decir, mira, pareciera que está como a 38 grados el cuerpo del fusible. Bueno, es la etiqueta, ¿verdad? Porque todo el cuerpo del fusible tiene que estar a una misma temperatura. Y si vemos que el extremo está rojo y que el extremo de aquí está rojo y tirando a blanco, podemos decir que aquí está muy caliente. Entonces, todo debería estar muy caliente. Claro, aquí está más caliente que aquí. Entonces, de manera rápida podemos decir que aquí tenemos un problema. Ahora, ¿cómo podemos asegurarnos de que esto es cierto? Porque vemos que eso está en el cuerpo del fusible y el cuerpo del fusible sí tiene una emisividad alta, pero vean, esto debería posiblemente que estar a la misma temperatura, pero como es un aluminio pulido, pareciera que está muy frío y no es cierto, esto no está frío, esto está caliente también. Por aquí vemos que inclusive estos puntos, que aunque sean conexiones de metal, vean que tienen una temperatura relativamente alta, anda como en 42 grados, por ahí se ve. Entonces ya por aquí, si hubiera un punto flojo, lo veríamos, porque aquí tenemos ese concepto que yo les digo, que existen pequeñas grietas entre estos materiales, donde se podría ver como un elemento, aunque sea metálico y aunque sea un metal pulido, se podría ver como un elemento donde la emitancia rebota y entonces genera una capacidad de transmitir la temperatura mejor, de manera por medio de radiación. Muy bien. Aplicaciones de la termografía. Existen una infinidad de aplicaciones. Entre esas podríamos mencionar mantenimiento de equipos electromecánicos, detección de conexiones eléctricas flojas, inspecciones de líneas de distribución y transmisión, comprobación de niveles de tanques, revisión de aislamiento de tuberías, de trampas de vapor, inspecciones de tarjetas electrónicas, monitoreo de hornos, inspecciones de edificios, el aislamiento del edificio, fugas de agua, humedad, etcétera, inspecciones de sistemas de climatización y muchas más. Entonces, vean aquí hay unas imágenes. Ahora, es importante bueno, para los que están aquí es porque tienen un interés en la termografía. Posiblemente algunos ya tengan cámara termográfica, posiblemente otros estén pensando en adquirir una cámara. Y entonces yo les voy a dar mis recomendaciones a la hora de adquirir una cámara.
ya sea que la adquieran con el patrón que tenemos de representación de Fluke o que vayan a adquirir alguna otra de la competencia, es importante que justifiquen la compra y que justifiquen también utilizar a una cámara que les vaya a dar las mejores prestaciones. Entonces, la recomendación mía es que revisen que la persona o la compañía que se lo va a dar tenga opciones de fabricantes conocidos. Esto es importante porque yo, inclusive compañeros de la universidad me han dicho, mire, es que me encontré una cámara que dice que parece que hace todo lo mismo, pero vale, no sé, una décima parte. Y entonces uno se va a ver y es un fabricante que nació en pandemia, porque se dio cuenta de que se está vendiendo mucha termografía y entonces decidió crear una cámara y pues nadie la ha probado, nadie sabe si funciona, nadie sabe si esta pues, soporta, no sé, un entorno industrial, si le va a durar mucho tiempo, no le va a durar mucho tiempo, cómo funciona el tema de la calibración, si la usa un par de días y que ya después le va a dejar de funcionar, etcétera. Entonces, yo le diría, si usted va a invertir en un equipo de estos que tiene un costo considerable, hágalo en un equipo de calidad, busque un fabricante conocido, busque el software, busque que este software sea gratis. Es importante que sea gratis, no tener los software de termografía son muy fáciles de usar y debería ser gratis, que le dé, o sea, que usted lo pueda descargar y que le pida a su distribuidor un par de imágenes y que usted las pueda analizar y que usted vea lo fácil que es de implementar antes de hacer la compra, o sea, familiarícese con las cosas que va a comprar. Revise que se le puedan adaptar accesorios adicionales, como por ejemplo lentes, una visera, soporte en trípodes, porque puede que en algún momento los llegue a necesitar. Entonces revise qué accesorios adicionales puede adaptársele en un futuro. Revise el mantenimiento, por ejemplo, pasa mucho en Costa Rica, pasa mucho en Nicaragua, nos pasa en Panamá, que me dicen, mira, tengo una cámara del fabricante X y resulta que me funcionó muy bien el primer año, pero ahora que la tengo que mandar a calibrar, me dicen que la tengo que mandar a Alemania, que la tengo que mandar a Estados Unidos, que me llegan unas 3 semanas, un mes, que me sale carísimo tener que mandarla afuera, que se le dañó un componente, no sé qué es, cómo hago. Revise que ojalá su distribuidor tenga un centro de servicio autorizado por la fábrica en el país. Eso es importante, muy importante. Si no, yo sé que, yo se los digo, pueden comprar la que ustedes deseen, pero tarde o temprano van a venir a nosotros porque esto es un plus importantísimo. Entonces ahí se van a dar cuenta. Y por supuesto, revise la formación que le da, ya sea el distribuidor de esta marca o la marca como tal. Si al venderle el equipo no solamente le vende un artículo, sino que le vende un soporte completo, le vende la asesoría para ver cuál equipo tiene que comprar, le vende una capacitación en el uso del equipo y en aplicaciones, le da capacitaciones gratis, etcétera. Revise esto porque es muy importante, que lo acompañen en todo el proceso, no los dejen solos. Ahora, a la hora de comparar cámaras en el mercado, es importante que también las compare por sus características. Entonces, la característica número 1 que deberían de revisar es la resolución de la cámara. Esta es la más importante, la resolución que tiene la cámara. ¿Por qué? Porque a veces a mí me dicen, mira, yo voy a comprar esta cámara y yo lo llamo y le digo, ¿usted la necesita para hacer informes? Sí, por supuesto. Yo voy a vender el servicio y necesito entregar un informe. Entonces, ¿qué pasa? Sí, te estabas yendo por una cámara económica, pero esta cámara, al ser económica, también tiene una resolución baja. Y a la hora de que entregues un informe, el usuario va a quedar viendo para arriba porque no entiende, porque la imagen no es clara. Entonces, se necesita también, por ejemplo, una buena resolución para que el informe sea de calidad, para que se entienda qué es lo que dice su termografía. Que tengan una buena precisión, un rango de temperatura adecuado, sensibilidad térmica, ya vimos ese concepto, que se le puedan acoplar lentes adicionales, de ser posible que tenga la opción de super resolución, multi-sharp, estas, bueno, son únicas de Fluke, estas funciones. Las funciones que tiene la cámara, pantalla táctil, que pueda pasar los datos a un celular, ver la imagen desde un celular en tiempo real, tener las imágenes en la nube, hacer un análisis en la aplicación del celular de manera gratuita. Pregunte si el distribuidor tiene disponibilidad de equipos en inventario para entrega inmediata o en corto tiempo, los costos y beneficios, ¿verdad? Todo esto es importante. En el patrón tenemos un centro de servicios autorizado. Vean, esta
termografía la hicimos como prueba para que vean una cámara con y sin un lente adicional. Esto es un lente 2X del objetivo. Entonces, vean, aquí estábamos a 3 metros y yo le tomé una termografía a esta persona y vean la diferencia que cambia poniéndolo y quitándole el lente. Muy bien, entrando en el mundo de las aplicaciones, existen muchísimas. Aquí hay un ejemplo, está el contacto eléctrico pobre o líneas flojas. Vean cómo se vería, por ejemplo, en fusibles, como se vería en breakers. Vean que el punto se ve más caliente cercano al punto de conexión, de manera muy simple. Cambien este, vean que todo se va a la misma temperatura, entonces podría ser hasta una sobrecarga. Vean en el caso de subestaciones, poder acercar la imagen y tener una nitidez. Vean, esta nitidez se adquiere con una buena resolución y por supuesto con un lente para acercar la imagen. Aquí no se ve tan clara, se ve que hay un punto caliente, pero la imagen se ve borrosa. En transformadores yo puedo también hacer un análisis de los disipadores de calor, puedo hacer análisis del nivel del aceite. Vean que aquí se ve de los puntos de conexión. Ven que el radiador no se vea de esta manera, debería tener una temperatura homogénea, puede tener un nivel bajo de aceite o tener alguna obstrucción. Igual aquí, vean que ya se ve como puntos flojos. Sería bueno acercar aún más la imagen para ver exactamente dónde está o a qué se refiere este punto. En líneas de transmisión y de distribución es la misma historia, poder ver puntos calientes a distancia de manera segura, no tener que acercarse. Obviamente que es muy peligroso tener que acercarse aquí. Estas son imágenes que se toman obviamente con un lente adicional. No se puede ver esta imagen con un lente estándar. En sistemas mecánicos como motores podríamos ver si tenemos algún punto diferente en la carcasa. Yo les decía, deberíamos de tener una temperatura homogénea en toda la carcasa. Ya puntos más calientes podrían indicar que tenemos obstrucciones por suciedad, donde no está pasando bien la ventilación. Podría ser que tengamos problemas en el aislamiento interno, en los bobinados del motor, etcétera. Igual los ejes o los acoples no deberían de estar más calientes. Podríamos tener un desalineamiento del eje, etcétera. Otros problemas importantes relacionados a fricción por problemas mecánicos que con la termografía se detecta muy fácil. Aquí se ve, por ejemplo, un motor contra otro. Vean qué bueno que se puedan sacar en una misma imagen para poder compararlos. Deberían de estar actuando de manera similar, pero vean que este ya se ve que está mucho más caliente. De manera muy fácil yo lo puedo comparar. Aislamiento en tuberías y trampas de vapor. Dependiendo de la trampa de vapor, no debería de dejar pasar el vapor, entonces no debería dejar pasar el calor. Entonces fácilmente nos podemos dar cuenta que están fallando. Se puede ver niveles en tanque, también esa es una aplicación que a la gente le asombra muchísimo, pero sí, porque en el tanque va a haber una parte con un gas, que por lo general es aire, y una parte con un líquido. Recuerden que el gas se tiende a calentar mucho más rápido que el líquido, entonces podemos ver diferencias de temperatura entre ambos. Si la vamos a hacer en la noche, el gas se tiende a enfriar mucho más rápido que el líquido, entonces vamos a ver el líquido más caliente que la parte que está con gas. Podemos hacer también algunas en electrónica para ver, dependiendo de qué tan pequeños sean los elementos, necesitamos una cámara con más o menos resolución. Problemas de humedad, fugas de aire, goteras, plomería incorrecta, pérdidas de frío por daños en sellos de ventanas, problemas de aire acondicionado, ventanas con cierres inapropiados. Todos estos problemas son típicos de visualizar con una cámara termográfica. Se ha llegado a aplicar también para ver problemas problemas o seguimientos veterinarios en animales, tomografía veterinaria para detectar daños, monitorear tratamiento y curación de animales. Y hay muchísimas otras aplicaciones más, como la lucha contra el fuego, cumplimiento de la ley, que es búsqueda y rescate. Imagínense que una persona se está ahogando y cuesta localizarla desde un helicóptero. Se podría poner una cámara termográfica con una paleta de colores blanco y negro. Como el mar es toda una masa que se vería a una temperatura, la persona se vería a otra temperatura, entonces veríamos blanco y un puntito negro y mucho más fácil le podríamos llegar a la persona que se está ahogando. Detección de armas encubiertas, identificación de personal, pruebas no destructivas, termografía ambiental, seguridad en alimentos, etcétera, muchas otras más aplicaciones.
Aquí me hacen una pregunta muy buena. Dice, ¿podrían existir diferencias notorias en realizar tomas termográficas en el exterior en la mañana y en la noche? Claro que sí. Muy, muy buena pregunta. La primera es esto. Si usted va a realizar una termografía en la mañana en el exterior, como lo está diciendo, pues en la mañana el sol va a estar enviando mayor radiación que en la noche, por supuesto. Entonces, posiblemente que si usted vaya a monitorear un elemento en el día, no solamente lo vaya a ver caliente por efecto de la energía que está pasando por ahí o porque esté flojo, sino que también lo vaya a ver caliente porque el sol lo está calentando. Entonces nos está haciendo que la medición sea incorrecta. No es en realidad lo que tenemos ahí o lo que nos importa porque se está calentando por algo externo. En cambio, si usted va en la noche, ya lo va a poder ver frío, pero va a ver las diferencias de temperatura específicas del la transferencia de calor que hay por ahí por energía. Ahora, siempre también hay que tomar en cuenta que si usted va a hacer una medición externa y hay mucho viento, por lo general más de 4 metros por segundo de velocidad del viento, podría también hacer un efecto de convección provocando que se enfríen ciertos elementos. Entonces también está ocultando la verdadera información porque se están enfriando por el viento, que es un elemento externo. Entonces también hay que tener esas dos precauciones a la hora de hacer mediciones en el exterior. Muy bien, yo les comentaba de esta tecnología de láser. Es este botón que está aquí. Entonces uno aprieta el láser, la cámara envía un láser y automáticamente donde toca el láser, la cámara hace un enfoque automático. Entonces vamos a ver. Es que vamos a ver, voy a ver si lo logran apreciar. Aquí yo le acabo de hacer una medición a la luminaria que está ahí arriba. Pareciera que es un huevo frito, no se ve qué es exactamente. Ahora voy a hacer la misma medición, pero voy a enviar el láser. Entonces envío láser, el láser toca la luminaria. Vamos a ver si se ve bien. Y ahora sí veo detalladamente cómo es la luminaria que está ahí, veo los puntos de ella y veo los detalles, porque ahora sí está enfocada la imagen e inclusive cambia la temperatura media, hasta eso cambia. Entonces, para eso funciona la tecnología de láser de medición de distancia. Dependiendo de lo que tengamos al frente, también es muy útil porque nos puede hacer desenfocar muy fácilmente la imagen. Entonces, por ejemplo, en este caso, una malla ciclón, podemos enviar el láser y enfocar el objeto que está adentro de manera muy sencilla. Les comento, hace poco se introdujo al mercado una nueva cámara termográfica de bajo costo. Tiene una buena resolución de 120 por 90 píxeles. Ve de menos 20 grados hasta 150 grados. Por lo general manejamos muchísimas de estas en stock, alrededor de 10 cámaras de estas en stock porque se vende mucho. Anda alrededor de los $1,100. Es una cámara que se termina pagando muy poco tiempo, encontrando problemas en puntos, ya sea tableros, algunos motores, y que también tiene comunicación inalámbrica con el celular para poder hacer informes desde el celular o ver las imágenes ahí. La PTI 120, cámara de bolsillo. Aquí yo les muestro de manera muy rápida toda la gama de termografía que tenemos. Tenemos cámaras fijas, como estas dos que están aquí. Tenemos la PTI, que es la más básica, la de bolsillo. Tenemos estas que están aquí hasta las 75, son cámaras de gama media baja. Luego tenemos cámara de media gama alta, que son las profesionales, de la TI 300 en adelante, y las cámaras expertas, que son estas que están aquí. La diferencia de estas es que son articulables, entonces la pantalla es más grande, yo puedo dejar la pantalla fija y mover esta parte que está aquí, articularla en un ángulo de 180 grados. Son cámaras que pueden ver desde 150 grados, dependiendo, como les decía, 400, 550, 650, hasta 1000 grados. Y dependiendo también del tipo de cámara, va a variar la resolución.
Solo las cámaras de la gama alta, o sea, de la 300 para arriba, pueden acoplársele lentes para poder hacer una medición a mayor distancia o abriendo el ángulo de visión. Las que están por aquí abajo no se le acoplan lentes, y las que vienen aquí arriba ya traen la tecnología de enfoque por medio láser, que es un enfoque automático, además enfoque manual, y todas las que están por aquí abajo tienen un enfoque fijo, o sea, un enfoque que la cámara hace por sí sola y no se puede cambiar. Si requieren verlas después con mayor detalle o ver cuál de estas es la que más les conviene o un par de opciones, también lo podríamos conversar en una llamada individual. Yo les voy al final de esta presentación, ya cuando se acabe, les va a llegar un cuestionario, una encuesta muy corta, son 2 preguntas y un espacio de comentarios. Entonces, ahí les agradezco que me pongan qué les pareció, si consideran conveniente que en un futuro webinar hablemos más sobre un tema en específico, si consideran conveniente que demos una capacitación de algo, si consideran bueno que los llamemos y que hablemos de alguna opción, porque por ahí han estado pensando en invertir y en utilizar la tecnología en sus plantas. Si quieren saber más sobre alguna característica o algún equipo, para eso es ese espacio que les vamos a dejar en la encuesta. Entonces, les pido por favor que me ayuden llenando esa encuesta. Inclusive, si quieren que les haga llegar el catálogo, si quieren que les enviemos un certificado de participación, para eso es esa encuesta. Por favor, escríbanme por ahí. A pesar de que les voy a dejar mi contacto, por ahí lo tienen que pedir porque por ahí lo ven mis compañeras de mercadeo y les van a hacer llegar todos estos datos. Muy bien, ya estamos llegando al final. Les comento, ahorita tenemos una promoción vigente hasta el 16 de abril en Costa Rica y en Nicaragua. Esta aplica ahí, que es por la compra de un equipo de los que tenemos en la página de Elvatron. Ustedes se meten a elvatron.com, se van a la parte de promociones y ahí van a ver una lista de multímetros, van a ver también una lista de amperímetros, algunos equipos para medición de miliamperios en procesos, en control, inclusive algunos termómetros como el 62 Max y el 62 Max Plus. Cuando compren uno de ellos, el segundo le va a salir con 25% de descuento, que esto es un descuento muy bueno. Entonces yo les diría aprovechen esta promoción. Todavía está vigente y todavía tienen chance para aprovecharla. Muy bien, vean, ya en este punto llegamos al final. Entonces yo le voy a dedicar un poco de tiempo porque sí sé que tengo muchas preguntas en los comentarios. Voy a ir contestando las que tengo por ahí. Si se me escapara alguna, por favor escríbanme en la encuesta que les vamos a enviar para contestársela con todo gusto. Aquí está mi nombre y aquí está mi contacto también. Vamos a ver. Igualmente, si tienen alguna pregunta, por favor escríbanla en este momento. Nos dice don Gustavo Salazar, en la tabla publicada de valores de emisividad para metales de flux se habla de valores de emisividad dependiendo del material y a su vez de micrómetros. ¿A qué se refieren los micrómetros? Aquí hay que recordar al principio que estábamos hablando del espectro electromagnético. En el espectro electromagnético van a estar diferentes tipos de radiación, ultravioleta, luz visible, termográfico, onda corta, onda larga. Cada uno de esos diferentes tipos de radiaciones se definen por los micrómetros, o sea, por longitudes de onda, que la unidad es micrómetro. Entonces, lo mismo que para cámaras termográficas, dependiendo del fabricante, le va a decir, vea, mi cámara funciona de estos micrómetros a estos micrómetros. Por lo general, las cámaras de flux andan entre 7 a 14 micrómetros. Dependiendo de los micrómetros, también se va a relacionar con la emisividad del material, si uno quisiera ir muy profundo en el tema. Entonces, por eso es que cuando Fluke les da una tabla de emisividades, por lo general también les dice a qué longitudes de onda es que aplica, porque aplica también para las cámaras de ellos. Buen día, necesito el catálogo. Por favor, don Pedro, le agradecería que la encuesta me ponga ese comentario. Se lo vamos a estar haciendo llegar con todo gusto.
Estoy en México, ¿cuentan con proveedor en este país? Claro que sí. En México hay varios distribuidores. El distribuidor máster se llama, ¿cómo es que se llama? Un segundo. Ya te digo. Distribuidor Dominion. Pueden buscarlo como Dominion. Se llama el distribuidor máster en México y ellos los pueden poner en contacto con distribuidores regionales. Podemos tener el link de esta charla, la pondrá en YouTube. Posiblemente la pongamos en YouTube por un periodo de 1 o 2 meses, pero lo más normal es que les estemos compartiendo la charla a los correos que ustedes nos suministraron en unos días. De esta capacitación hay un certificado de participación. Sí, como les digo, si requieren algún certificado de participación, por favor, en el comentario de la encuesta final, por favor escriban, requiere un certificado de participación y se lo vamos a estar haciendo llegar. Dice, hacemos mantenimiento predictivo eléctrico. Tenemos una cámara Fluke TI-S20 o TI-20. No sé si la TI-20 se refiere a la de la última gama, ya muy viejita. Ya merita cambio. ¿Qué cámara nos recomienda? Esta cámara, la TI-20, era una muy buena cámara en su momento. Ahora, no se compara con las cámaras que salieron ahora, con su pantalla táctil, con las funciones de láser, con la alta resolución, etcétera. Entonces, dependiendo del modelo, me parece que en este caso aplicaría una TI 300 Plus, pero de igual manera, don Abel, yo le recomendaría mejor que conversemos de manera personal para poder asesorarle, para ver si usted requiere una con tantas prestaciones o quizás una que tenga menos prestaciones. La idea es que le saquen el máximo provecho, que no se quede corta, ¿verdad? Referente a las ventanas termográficas, ¿su uso aplicaría a paneles que son grandes o sería utilizar varias ventanas? No, dependiendo, eso es una muy buena pregunta. Esto me permite para la próxima presentación agregar una diapositiva para las ventanas termográficas porque es algo muy útil. Las ventanas se venden de 2, de 3 o de 4 pulgadas y parecieran pequeñitas, como que parece que pueden ver muy poco, pero en realidad pueden ver internamente, dependiendo del área que ellas cubran, pueden ver, no sé, un espacio de 60 centímetros por 60 centímetros, en algunos casos más, también dependiendo de la distancia de profundidad que haya entre el panel, la puerta del panel y los elementos energizados. Pero sí, parecen muy pequeñas, pero dan un ángulo de visión bastante grande, entonces por ahí no hay que preocuparse tanto por eso. Si el panel es demasiado grande, sí, podrían colocarse unas 2 ventanas, pero no es tanto. Muchas gracias por la información. ¿Cómo puedo obtenerla una certificación? Nosotros damos, como le decía, el certificado de participación. Por favor, escríbamelo en la encuesta. Y estén pendientes si alguien quiere llevar más adelante el curso de termógrafo nivel 1, que también lo vamos a estar brindando. Siempre lo hacemos con una compañía independiente. Gracias. Necesito información de las ventanas infrarrojas. Con todo gusto. Por favor, igual, todo esto, ustedes vean, si ustedes escriben en la encuesta, necesito información, vamos a estarlos llamando a la brevedad posible y les vamos a estar ayudando. Te enviaré un email para soporte, claro, con todo gusto. Tenemos dificultades, ajá, ok, eso es muy sencillo en realidad. Los reportes desde la aplicación. Las ventanas, si no me equivoco, andan dependiendo del tipo de ventana y el tamaño. $200, $300, creo que algunas andan en $100 por ahí. Entonces, dependiendo de la ventana, no son tan costosas. Habría que verlas también con detalle. Gracias desde Panamá. En Panamá somos igual, representantes del Batrón Panamá. Sí, le vamos a estar entonces enviando la información del nivel 1 también a don Adolfo. El curso de termografía nivel 1, todavía no tenemos una fecha, apenas lo tengamos igual que para el nivel 2. Les estaríamos avisando a todos los que estuvieron en este webinar que son interesados en la termografía.
la encuesta, ¿dónde la ve? Ya automáticamente yo doy por concluido el webinar, les va a llegar un link, bueno, las va a enviar directamente a una página web y ahí les va a llegar la encuesta, o sea, les va a abrir la encuesta. Son 2 preguntas. Entonces, por favor, llenar eso y de igual manera, si no les apareciera de casualidad, entonces me pueden escribir al correo que está por aquí. Nos quedan 15 minutos. Afortunadamente, aprovechamos bien el tiempo. Les agradezco pues a todos los presentes en este webinar. Les deseo muchísimos éxitos en sus funciones y salud tanto para sus familiares como para sus compañeros de trabajo. De mi parte eso sería. Les agradezco de nuevo y estén pendientes a futuros webinars que estamos impartiendo en el patrón. Que tengan un muy buen día y con este último me despido. Gracias a todos.